Buenas tardes, mi nombre es Mirley Valencia Londoño, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. A continuación mi cédula para verificar identidad. Este es el curso de Física Electrónica y a continuación voy a presentar el ejercicio número 1 de la tarea 3, que es sobre conceptos fundamentales. El primer concepto son los códigos binarios. Es el lenguaje que utilizan los computadores internamente. Se conoce como sistema numérico binario, en el cual todos los números y las operaciones se escriben únicamente mediante las cifras 1 y 0, en representaciones de pulsos eléctricos que también se conocen como pulsos de encendido y apagado. Para entender mejor el concepto, aquí hay un ejemplo donde se puede ver la representación de números unos y ceros y abajo la representación en pulsos eléctricos que sube cada vez que hay un 1, pero se mantiene lineal cada vez que hay un 0. Entonces cada vez que vemos un 1, sube el pulso eléctrico y así. Ahora las compuertas lógicas. Una compuerta lógica es un dispositivo utilizado en electrónica digital que trabaja con estados lógicos tanto en sus entradas como en sus salidas. Posee características individuales que corresponden a las leyes aritméticas. Las entradas de esos dispositivos se acostumbran a representarse con las primeras letras del alfabeto, la A, B, C, y las salidas con las últimas, como la Y y la Z, etc. Internamente una compuerta está formada por transistores, que se encuentran con arreglos especiales de manera que la función operacional coincida con la definición de cada una de ellas. Cada compuerta tiene asociada una tabla de verdad, que expresa en forma escrita el estado de su salida para cada combinación posible de los estados en sus entradas. Aquí vemos las tablas de verdad para las compuertas lógicas fundamentales, que son AND, OR, NOT y XOR. Y abajo vemos la simbología utilizando el logisim. Vamos a describir cada una de ellas. AND puede ser con dos o más entradas. Esta compuerta realiza la función de multiplicación. Su salida será un 1 cuando todas sus entradas estén en el nivel más alto. Y en otro caso la salida será un 0. La siguiente compuerta es OR y esta es asociada a la suma y matemáticamente la expresamos con el signo más. Esta compuerta representa un estado alto en su salida cuando al menos una de las entradas también está en alto, o sea, también tiene un 1. La siguiente compuerta presenta en su salida el valor opuesto del que está presente en la entrada. Esta es NOT. Si yo tengo un 1 en la entrada, a la salida va a ser un 0 y viceversa. Y la compuerta XOR exclusiva realiza la operación lógica correspondiente a comparación. Es decir, es una de las entradas debe estar 1 y en la otra en 0 para que la salida sea un 1. En caso de que ambas entradas estén en el mismo nivel lógico, la salida pasará a 0. Si ambas están en 1, 1, la salida será 0 y si ambas están en 0, 0, la salida será 0. El siguiente concepto es de los min términos y los max términos. Para una función booleana de n variables x sub 1 hasta x sub n, un producto booleano en el que cada una de las n variables aparece una sola vez, negado sin negar, es llamado min term. Es decir, un min term es una expresión lógica de n variables consistente únicamente en el operador, que es la conjunción lógica AND, y el operador complemento o la negación NOT. Por ejemplo, A, B, C, o A, B negada, C, y A, B, C negada son ejemplos de min términos para una función booleana con las variables A, B y C. En general, uno asigna a cada min term un índice basado en el valor binario del min term. Un término negado es A negada, es considerado como el número binario 0 y el término no negado es considerado como el 1. Ahora, los max términos son expresiones lógicas de n variables que consisten únicamente en la disyunción lógica y el operador complemento o negación. Los max terms son una expresión dual de los min term. En vez de usar operaciones AND, ahora usamos operaciones OR y procedemos de forma similar. Por ejemplo, las siguientes son max terms. Como dijimos anteriormente, el más sería la operación OR y se lee OR. En este caso sería A OR B negada, OR C, y el segundo ejemplo sería A negado más, que no se dice más sino OR B, OR C.
el complemento de un min término es su respectivo max término. Y esto puede ser fácilmente verificado usando la ley de Morgan. Acá hay un ejemplo que sería A negada por B. Todo esto por la negación sería igual a or B negada. A continuación, otro concepto es el de las tablas de verdad. Los fenómenos del curso vienen de ciertas tabulaciones, pues hay muchas cosas que se presentan en tablas, como las tablas de verdad que tienen como formato los valores de entrada y valores de salida. Se emplean en lógica para determinar posibles valores de verdad de una expresión o una proposición molecular. O si un esquema de diferencia como argumento es formalmente válido, mostrando que efectivamente es una tautología. Aquí podemos ver una tabla de 16 posiciones, donde las entradas son A, B, C y D, y la salida, aquí sería el ejemplo F. Bueno, ahora la pregunta problematizadora es ¿qué significan las letras B, C, D? El número significa número decimal codificado en binario. Existe un estándar para representar números en sistema decimal utilizado únicamente en sistema binario. Para lograr tal fin, cada dígito del sistema se convierte en base binaria y se escribe en nibbles, que quiere decir que son un grupo de 4 bits. Por ejemplo, si se desea expresar 253 en base de 10 mediante el estándar BCD, sería necesario realizar la siguiente operación. Aquí vemos cómo se convierten primero los números de base 10 a base 2 y luego se completa con ceros al inicio para formar el BCD. Entonces, el número que viene siendo 523 en base 10 terminaría al final 010100100011 en BCD. Está la bibliografía. Muchas gracias.